¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Roberto? Digo, Buenas es noches. difícil, vos fuiste viceministro de Economía, digo, armabas los planes económicos, es difícil hacer las dos cosas, ¿no? Que te caiga el PBI un 5% y triplicar el déficit fiscal. Bueno, por suerte no nos ocurrió una cosa así, ¿no? Digo, nosotros llegamos en el 2009, estaba el país en recesión y bueno, devolvimos un país en crecimiento cuando dejamos el ministerio en el 2011. Sí, es difícil, pero ¿por qué es difícil? ¿Por qué hay ese problema? Porque el gobierno no regula mercados. Entonces, todo el dinero que pueden volcar de este acuerdo, digo, la canasta de alimentos se volvió el ingreso de la gente. Entonces, por más que le den ingresos a la gente, si los precios monopólicos de los alimentos, sumado ahora a los monopolios que han consolidado en energía, todo el ingreso que la gente recibe, sea por salarios, jubilaciones, políticas sociales, lo tiene que gastar en alimentos y lo tiene que gastar en servicios públicos, no hay ninguna posibilidad que haya reactivación del consumo. Podemos llegar a un déficit de 20 puntos del PBI en este esquema. Y lo único que vamos a estar haciendo es transferir ganancias a los monopolios. Y lo peor es que el gobierno está pensando como estrategia antiinflacionaria abrir más la importación. Con lo cual, no solo va a haber destrucción de salario por la vía de los precios, sino la va a haber por la vía del empleo. Con lo cual es deleterio, porque aparte creo que yo compartí el Congreso con Alfonso Prat-Gay. Me daba la impresión de que sabía más. Digo, porque es realmente pensar que la única estrategia que podemos tener es el endeudamiento y además un esquema fiscal que es regresivo. Y una política monetaria dura, porque además tengo una política fiscal laxa con una política monetaria dura, donde Sturzenegger chupa todo peso que anda por ahí, con una tasa altísima. Entonces, la vez anterior que estuviste dijiste que no veías un drive de crecimiento, un conductor. ¿Por qué va a crecer la economía? Claro. Bueno, parece lamentablemente parece que estoy empezando a tener razón. Pero digo, no nos damos cuenta de la gravedad del número que volcó la consultora de Ferreres de 4,7. Esto ocurre cuando estacionalmente la economía en el segundo semestre, pero particularmente en el tercer trimestre, es potente. Porque la gente cobró el sueldo con paritaria, cobró el medio aguinaldo y las empresas empiezan a producir más porque se preparan las ventas navideñas y de vacaciones. Entonces pagan horas extra, bonos, toman algunos. Normalmente el tercer trimestre es de mucha actividad y acá se desplomó el consumo de alimentos en términos de cantidades, 10% en supermercados, 8% en comercio minorista. Es complicada la situación. Estos tipos se tragaron la paritaria y el medio aguinaldo y la gente está peor. Ahora, ¿por qué vos pensás que todo ese dinero que se va a volcar a la gente para fin de año no va a elevar el consumo? Porque si ¿Vos no decís que va a precio, que si no la hay gente gana acuerdo, más? pero si no hay acuerdo de precios y salarios o regulación de canasta básica como eran precios cuidados o directamente regulación en los hipermercados en determinadas bocas de lugares vulnerables, tal vez lo hacen. No digo que no. Lo único que vamos a tener hoy es que no hay una desaceleración de la inflación. Y la única forma de buscar la desaceleración de la inflación es con una tasa de interés altísima y con apertura importadora. Roberto, vos fuiste diputado, lo recordabas recién. Sí. Hoy, si hablamos de lo que pasó en el Congreso, uno podría decir, tener dos lecturas. Una es que fue el primer gran triunfo de la oposición articulada. Ya había sido con la ley de antidespidos, ¿no? Sí, pero ahí el Frente Renovador no había votado de mala gana. Sí. ¿Te acordás que fue porque el gobierno se abstuvo? Sí, fue como una derrota de masa de alguna manera eso. Pero un gran muñequeo del oficialismo para no pagar el costo político de lo que hubiera sido la sesión de mañana, que hubiese sido un griterío, un lío parlamentario, reglamentario, etcétera. Uno podría decir que lo que hizo hoy el gobierno en la Cámara de Diputados es algo que si lo repite en el año electoral le puede dar frutos. Me refiero a desideologizarse un poco y ser más pragmático. El gobierno, ha mostrado mejor manejo político que económico, sí. Y mucho más en el Congreso. Eso es real, y mucho más en el Congreso. El Congreso ha conformado una suerte de acuerdo político. Vimos 177 votos
para el presupuesto yo lograba 135, yo presidía el presupuesto de Hacienda y me tenía que amacar pensemos que el límite es 129, yo juntaba 135. Claro. El gobierno juntó 177. Claro. Para un presupuesto que tiene endeudamiento, ajuste. El nuestro no sería lo mejor, pero no había impuestazo, no había endeudamiento, no había ajuste. Digo, es raro. Es como que se pretende conformar una nueva dirigencia política o un nuevo acuerdo político, que empieza a desvincularse de la gente. Este es el problema. Esto es lo que empieza a ver también el Frente Renovador. Digamos, a ver, el Pacto de Olivos en el 93, entre Alfonsín y Menem, los dos líderes, los primeros 20 años de democracia, que refundan y dan una constitución. Imaginaban un sistema político para 30 años, los dos partidos mayoritarios. Ahora, cuando los dos partidos mayoritarios bajan bandera frente al neoliberalismo, eso duró 8 años. Revienta el sistema político del 93, revienta en el 2001. Digo, hoy parece todo más acelerado, digamos, se está buscando mecanismos de acuerdo, de buscar formas de gobernabilidad en el Congreso. Ahora, la realidad es que la situación económica empieza otra vez a distanciar a la gente de la dirigencia política, y este es un problema también, ¿eh? Roberto, veíamos números negativos, todo el año vemos números negativos. Si vos me ibas a preguntar algo de los drives de crecimiento. No, me dijiste que no es un motor de crecimiento para el año que viene, pero cuando veamos lo veo, un número positivo, no sé por qué razón, ¿cuánto tarda eso en llegar a la calle, a la gente, vos que estás en La Matanza ahí? Digo, porque por ahí el año que viene tenemos crecimiento, el PBI de los números, por ahí todavía vos decís que no lo ves, pero no se nota. Yo sinceramente no veo ni siquiera un punto de crecimiento para el año que viene en este contexto, salvo que haya realmente un cambio fuerte de política económica. Cuando empieces a comparar, no sé, abril 2017 bueno, contra sí, el te va a dar, 2016, eso es un rebote. te va a dar arriba. Bueno, y eso se va a ver en la calle, lo va a ver No, el lo que va a haber es trabajador. una desaceleración de la caída. Bueno, llegamos a un piso. El punto es cómo reacciona la gente. Ahora, la preocupación, Roberto, me da la impresión, vos debes tener información Después también. el desequilibrio macroeconómico grande que Las hay. razones por las que salen Melconian y Ferreres, qué sé yo, es que no ven el piso. Es que en este contexto... No está apareciendo el piso. Es que en este contexto, ratifico lo de antes. Perdón que le aclare la gente. Estamos hablando que la economía sigue cayendo. No es que llegó a un lugar y dice, bueno, no cae más. Y cuando sigue cayendo es que vos consumís menos, que hay menos empleo. No se sabe, el gobierno mismo, creo que Cabrera dijo esto es un misterio, es el ministro de Producción. Pero que si no hay Es decir, consumo no- popular, no hay reactivación en la Argentina. No sé en otros países, pero si no hay consumo asalariado en la Argentina, ¿sí? No hay forma. Y no hay consumo asalariado si no hay energía barata y alimentos baratos. Bueno, el presidente no se mostró, ¿cómo decirlo?, con muchas herramientas en mano para la reactivación del consumo ante la pregunta del colega Marcelo Cantón en Clarín. Y pero si yo libero el mercado de alimentos, como nunca se liberó, voy a tener 73% de aumento en el litro de leche. No, lo que dijo en esa pregunta Pero es, yo es no voy a... obvio que va a pasar eso. Claro. No, pero Lo que O dice 300 Roberto, lo que dijo en esa pregunta es que quieren seguir emitiendo y teniendo Claro. consumo artificial, algo así dijo. Eso, Lo que hizo el bueno, gobierno anterior, que emitió y que tuviste consumo artificial, y le preguntó al periodista, Pero el ¿cómo consumo- reactivamos el consumo? ¿Pero qué es el consumo artificial? Si la gente compraba las cosas, Bueno, yo le no sé contaba- qué es artificial. Le contaba a Roberto que me tomó un taxi hace poco, un votante de Sergio Massa, el taxista. Entonces yo tensionaba con el discurso de lo artificial, no lo artificial, porque evidentemente fue alguien que interpretó esa ancha avenida del medio. El taxista me dice, ¿qué artificial? La gente que se subía acá atrás no es artificial. ¿no? No sé. Si llegamos a picos de producción de 800.000 heladeras, 700.000 lavarropas, llegamos en un momento a 950.000 autos, eso no es artificial. Después que nosotros teníamos problemas de oferta y que habíamos llevado la economía a un nivel de sobreexpansión, lo hablamos la otra vez, es cierto, pero estos tipos están reventando la demanda. Obvio que la economía puede seguir cayendo, porque si yo quiero combatir además ahora el problema de la inflación, con una tasa de interés sostenida alta y con apertura importadora, voy a destruir más empleo. Entonces, no hay consumo popular si no hay energía barata y alimentos baratos. Eso se lo tienen que grabar en la cabeza, por lo menos así en la Argentina. Roberto, muchas gracias como No, siempre. gracias. Hay que Gracias decir a que ustedes. todo lo que dijiste se está cumpliendo. Muy a mi pesar. Sí. Muy a mi pesar.